Hola a todos, mi nombre es Martín Pitón. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende de donde estés, depende de cuándo estés escuchando este episodio. Lo cierto es que venimos de una semana que fue increíble. Una semana que fue una montaña rusa vertiginosa y con muchísima angustia. Creo que hemos tenido todos. Es una crisis que todavía no pasó, que yo creo que se escribió los primeros capítulos, pero que va a seguir y que va a continuar. En este episodio vamos a tener de todo. Hay excelentes invitados, hay mucho análisis y sobre todo lo que estoy tratando de hacer, vamos a ver si me sale, es tener una mirada reflexiva. No solamente en las cosas que yo diga, en las cosas que yo piense, sino también en las charlas con los entrevistados que vamos a tener, que les aseguro son muy buenos todos. Tener una mirada reflexiva. ¿Qué es lo que puede pasar? Pero no por eso que la reflexión no sea la negación de la verdad, la negación de los hechos y lo que pensamos. Una de las preguntas que yo tengo es ¿por qué Alberto Fernández sigue siendo el presidente? Y esto no es ser golpista, pero bueno, vamos a ver si podemos hablar de todo eso, charlar un poco sobre todo eso. Este podcast se llama Micromundos, es un podcast de actualidad básicamente de la Argentina. Mi nombre es Martín Pitón, nos encuentran en las principales plataformas de podcast como Spotify y Apple Podcast. Me encantaría que se suscriban, me encantaría que nos den un like, que nos recomienden y que hagan todas esas cosas que hace la gente en las redes sociales porque nos ayudan a crecer. Estamos creciendo de a poquito, hay mucha gente que nos está escuchando en un montón de lugares recónditos del mundo, yo no lo puedo creer. Tenemos oyentes en Japón, en los Estados Unidos, en España, en Bulgaria, en un montón de lugares, con lo cual a mí me sorprende cada vez más y estoy muy pero muy contento. Nosotros empezamos así. Cuando uno hace compras en el exterior y esos dólares son efectivamente los dólares que tendrían que haber ido, porque son escasos, tendrían que haber ido al sector productivo, la verdad que lo que estamos haciendo es dañando el futuro de todos los argentinos. Esto no quiere decir que nosotros vayamos a implementar medidas actualmente. El tema es que ese derecho a viajar colisiona o tensiona con el derecho a la generación de puestos de trabajo. El derecho a limpiarnos el traste colisiona con el derecho a trabajar. Sí, claro, obviamente, sí, claro. Sí, obvio, está faltando papel higiénico. Resulta que nos tenemos que sacrificar y cuando vamos al baño no lavarnos no limpiarnos el traste como papel higiénico para que haya un puesto más de trabajo. Escuché a dirigentes importantes de nuestro espacio referirse muy mal y de muy mala manera. Por ejemplo, a mí no me importa, me tiene sin cuidado. Trae a la compañera Cristina. Y se abrazaron a Guzmán. Los dejó tirados y ahí está Cristina otra vez poniendo la cara para sacar esto adelante. A ver cuándo aprenden. A ver cuándo aprenden. Que dar debates y discusiones internas no significa ponerse del lado de Drácula si es necesario para tener razón. ¿Qué tal, ministra? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Supongo que no desconoce que hoy fue un día de innumerable cantidad de rumores que por supuesto no se han verificado, pero nos parece importante que usted nos diga cuál es el estado de situación del Gobierno Nacional en este momento, es decir, si pensó el presidente renunciar, si el presidente de la Cámara de Diputados tiene pensado o pensó en renunciar. Hay todo tipo de comentarios al respecto y me parece importante que usted tenga una palabra al respecto. Gracias. Con enorme respeto, entre otras cosas porque tenemos una historia periodística en común, Silvia Bracado, me parece que esa pregunta no corresponde ni ser formulada ni ser respondida. ¿El presidente está en control? ¿De qué? ¿Del país, portavoz? Sí, Mariel, el presidente está en control del país. Gracias, Mariel, por la pregunta. No voy a decir eso porque si no voy a decir que estoy queriendo revolear a algún ministro, así que no pienso repetir eso, no voy a revolear a ningún ministro, quédense todos tranquilos.
La edición de declaraciones que acabas de escuchar, bueno, busca justamente describir esta vertiginosa semana que acabamos de pasar. Escuchabas, por supuesto, al principio a declaraciones muy polémicas que hizo la flamante reemplazante de Martín Guzmán, la ministra Silvina Batakis, con esta cuestión de la colisión entre viajar y gastar dólares en el exterior con la generación de trabajo. La verdad es que Batakis me parece que no puede justificar la aseveración que hace, esa afirmación, ¿no? Como que directamente una cosa impacta sobre la otra. Pero después vamos a discutir ese tema. Verdaderamente una declaración muy poco feliz. Le siguió canchereando y queriéndole responder Alfonso Prat-Gay, ex ministro de Economía de Mauricio Macri, ¿no? Con esta declaración casi escatológica, poco elegante, del ex ministro del macrismo, ¿no? Diciendo que su derecho a limpiarse el traste y demás. La verdad es que me parece que hay algunos dirigentes de Juntos por el Cambio que deberían guardar silencio. Me parece que uno de ellos es Alfonso Prat-Gay. O en tal caso, más que guardar el silencio, por lo menos deberían no cancherear. Me parece a mí que deberían no cancherear, porque por los errores de gente como Prat-Gay es que hoy está el kirchnerismo en Argentina. Gobierna el kirchnerismo. Digo, eso me parece que no hay que olvidarlo. En términos generales, la oposición se viene comportando muy bien, de una forma muy discreta, muy responsable, me parece a mí. Pero tenemos algunos señores, como el caso de Prat-Gay, que cancherean. Y no, el momento no es para cancherear. Especialmente, ¿no?, cuando habla uno de los responsables también de la crisis que estamos padeciendo ahora, ¿no? Que por supuesto el kirchnerismo la agravó, la profundizó, la llevó a un nivel exponencial. Estamos de acuerdo en todo eso. Pero Prat-Gay me parece a mí que también es responsable. Luego estaba Máximo Kirchner, ¿no?, con Drácula. Y muchos se preguntaban quién era Drácula. Y Máximo Kirchner, haciendo de telonero de su mamá, claro, a uno siempre le da miedo por lo que pueda venir, porque Máximo hablando de Drácula, dijimos, bueno, al día siguiente, por el viernes, Cristina va a venir con todo. Bueno, después no vino con todo, ¿no? Después parece que se calmó un poco, que bajó un cambio, como se dice habitualmente. Cristina bajó un cambio porque parece que se le ha ido la mano. Después vamos a hablar, también ahí obviamente a ver si escuchaste algunos fragmentos del discurso de Cristina. Después vino todo este episodio, ¿no?, que para mí es el termómetro del gobierno, entre la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, con dos periodistas, con Mariel Di Lenarda y con Silvia Mercado. La verdad que Cerruti empieza a cansar como portavoz, ¿no? No es su trabajo catar la calidad de las preguntas que hacen los periodistas. Su trabajo es sentar la posición del gobierno frente a los temas que le plantean los periodistas o frente a los temas que el gobierno cree necesario que tiene que sentar posición. Ella no es quien para decir si tal pregunta merece o no ser contestada. En todo caso, ¿no?, Cerruti lo que debe hacer es no contestar la pregunta. Pero las dos preguntas que hicieron tanto Di Lenarda como Silvia Mercado eran preguntas completamente acertadas, porque el día que la hicieron, el jueves, hubo todo tipo de rumores. Que se iba Massa, que se iba el presidente, que el presidente había llorado. Todos teníamos los mismos rumores. Y por supuesto que los rumores muchas veces no se confirman, porque si los rumores se confirman pasan a ser hechos, no dejan de ser rumores. Con lo cual Cerruti me parece que es una persona muy engreída, muy soberbia. Cerruti se hizo conocida porque escribió un libro sobre Carlos Menem, que era una descripción realmente muy bueno, sobre Carlos Menem, que se llamaba El Jefe. Excelente. Bueno, ahora creo que Cerruti, cuando deje de ser portavoz, podría escribir La Jefa, porque ella sabe muy bien quién es. Y después habló la jefa. Y la jefa demostró que ella está en control del país, que no es Alberto Fernández, que en toda la semana no habló, que Alberto Fernández la última vez que se lo vio en público fue, al menos
hasta el sábado a la mañana fue en la jura en la jura de Batakis. No se lo vio más al presidente, no se sabe qué piensa el presidente no da la cara. Habló Cristina, explicó Cristina, dijo que ella por el momento no va a revolear ningún ministro, es decir que quedó claro quién tiene el poder lo tiene ella tiene el poder de revolear ministros. Y lo dejó muy en claro, si bien es cierto que bajó un cambio. Pero escuchemos un audio más de Cristina, que lo dejé separado, porque me parece que es un audio clave en todo ese discurso que dio en el Calafate el viernes. Es clave porque Cristina se refiere a Guzmán, se refiere a cuál fue el problema con Guzmán, y se refiere cómo sigue esto. Y por eso yo digo que quien verdaderamente está en control del país es Cristina y no Alberto. Por este audio que vas a escuchar ahora. Fue un acto de irresponsabilidad política. Creo también que fue un acto de desestabilización en cierta manera institucional, porque a ver, el mundo cómo está, el país cómo está, el dólar cómo está. Hacerlo enterar al presidente de una renuncia por Twitter, nada más ni nada menos que del ministro de Economía, no me parece bien. Me parece un gesto de inmensa ingratitud personal hacia el propio presidente. Ustedes saben, no lo voy a negar ni ocultar, porque yo no oculto nada, las diferencias que puedo tener con el presidente en cuanto a políticas o funcionarios, pero este presidente había bancado a ese ministro de Economía como a nadie, enfrentándose inclusive con sus propias fuerzas de la coalición. ¿Se merecía realmente eso? Y yo me acuerdo que cuando fueron las diferencias que mantuvimos por las condiciones en las cuales se acordó con el Fondo Monetario Internacional, todo el arco político de la oposición, todo el periodismo en general, todo el establishment económico salió a hablar de la racionalidad del ministro de Economía. ¿Y quién era la irracional? Bueno, espero que hayan tenido un poquito de paciencia. El audio es un poco largo, pero me parece que en este minuto y pico que habla Cristina Fernández de Kirchner queda claro, primero, quién tiene el poder. Segundo, ¿no?, cuáles son las diferencias que hay, ¿no? Y básicamente el nudo o la centralidad de la cuestión, el problema, era Martín Guzmán. ¿Y por qué era Martín Guzmán? Bueno, Martín Guzmán era por el acuerdo que firmó con el fondo, que ella lo responsabiliza a Guzmán, responsabiliza a todo el círculo rojo y responsabiliza obviamente al presidente que lo bancó. Este es el problema. Entonces cabe preguntarse si ahora que aparentemente habría una tregua, yo no lo creo, yo creo que Cristina retrocede para tomar impulso, no creo que haya la tregua de la que están hablando, al menos en el gobierno. Creo que Cristina retrocede para tomar impulso, nada más. Creo que van a venir otras escaladas. Pero acá el problema fue el acuerdo con el Fondo Monetario. Y el acuerdo con el Fondo Monetario, la pregunta es si Batakis lo va a cumplir, más allá de lo que ha dicho, que ha hablado con Kristalina Georgieva. O sea, evidentemente Cristina no quiere que se cumpla este acuerdo con el fondo. Es cierto, y yo coincido, que fue demasiado brutal la salida por Twitter del ministro de Economía, pero que me parece que esa ingratitud de la que habla Cristina con Alberto Fernández no fue hacia Alberto Fernández, sino que fue hacia la propia Cristina. Cristina trata de sacarse la marca encima, pero el mensaje de Guzmán renunciando por Twitter mientras Cristina hablaba era un mensaje Cristina y no Alberto. Alberto, digamos que hoy, a ver, lo que voy a decir es algo un poco fuerte, pero me parece que Alberto hoy no es parte de la ecuación de poder. Alberto dejó de ser parte de la ecuación de poder. Y creo que uno de los
digamos, de la confirmación del argumento que estoy diciendo, es que el presidente no habló. Durante toda la semana el presidente no habló, no dijo absolutamente nada, lo cual también denota un alto grado de insensibilidad, porque después de tener en vilo a todo el país durante todo el fin de semana, durante toda la semana, donde el dólar está subiendo sin parar, el presidente algo debió haber dicho. Salió Cristina Fernández a decir algo, a explicar, a decir, por un lado, que no revolea ministros, diciendo, el poder lo tengo yo. Y por otra parte, explicar el problema, desde su punto de vista, que uno puede no coincidir, pero ella explicó cuál es el problema desde su punto de vista y cuál es el problema que tenía con Guzmán, y a quién responsabiliza por todo eso. No sabemos qué piensa el presidente, no tenemos idea de lo que dice el presidente. Y la pregunta, y es una pregunta que a mí me parece oportuna, es ¿por qué Alberto Fernández sigue siendo el presidente? Porque Alberto Fernández ya no es el presidente, es el presidente en lo formal. Me parece que, digamos, hasta ahora, si él no cambia de actitud, y no sé si ya tiene espacio para cambiar de actitud, se ha transformado en un presidente vacío de poder, y este discurso de Cristina lo demuestra, y se ha convertido en un presidente formal. ¿Y por qué tiene que terminar Alberto Fernández? Porque muchos dicen, sí o sí tiene que terminar. Y yo la verdad es que me estoy preguntando si verdaderamente es necesario que Alberto Fernández termine, y si no es importante, como decía la propia Cristina, sincerarnos y hablar claro, y que ella se haga cargo. Porque si tenés un presidente que no corta ni pincha, el presidente se convierte en un estorbo. Entonces, sincerémonos, hablemos claro, y que el presidente o la presidente sea Cristina Fernández de Kirchner, que es la que tiene verdaderamente el poder y la que tiene la lapicera. Lo que queda claro es que la lapicera la tiene ella, no la tiene Alberto. Entonces, ¿por qué Alberto tiene que terminar? La finalización del mandato de Alberto con Alberto a la cabeza, ¿es mejor o peor para el país? Creo que nos tenemos que preguntar eso. Creo que estamos en un momento donde tenemos que preguntarnos si Alberto Fernández contribuye a solucionar el problema o su presencia en la presidencia lo agrava. Me parece que la pregunta es esa. ¿Por qué esta crisis no terminó? Esta crisis empezó. Y que creo que es la crisis terminal. Y que creo que la tregua, como la llaman algunos medios, no es tal. Simplemente es un retraso para ir unos pasos para atrás para tomar impulso. Hoy tenemos un programa para mí espectacular, con mucha reflexión, buscando varios ángulos. Vamos a hablar con Facundo Suárez Lastra, que es diputado de la oposición, con Cristian Buteler, que es analista financiero, y me di el gusto de hablar con mi amigo Beto Valdés, que es periodista, es un periodista muy informado, es un periodista que sabe mucho de política, y nos sentamos a charlar como si estuviéramos en una mesa de café, a hablar de política, a cambiar figuritas. Es una charla larga, es una charla que a mí me gustó mucho, es un gusto que me doy porque uno, haciendo un podcast, se puede dar algunos gustos que haciendo radio no se los puede dar. Bueno, yo me estoy dando todos los gustos que durante tanto tiempo no me pude dar. Uno de ellos es hablar con Alberto Valdés. Este podcast se llama Micromundos, mi nombre es Martín Pitón y seguimos así. Estamos comunicados con el diputado Facundo Suárez Lastra. Facundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar con ustedes. Facundo, termina una semana tal vez la más complicada del gobierno, después que fue el fin de semana pasado donde todos estuvimos con la boca abierta a partir de la renuncia de Guzmán, la nombraron a Batakis en su reemplazo, y termina Cristina Fernández de Kirchner diciendo que no va a revolear ministros. ¿Cómo analizaría esta semana? La verdad que con preocupación y como una semana donde cada vez se corre más el velo de la incompetencia del gobierno, que es una incompetencia, a mi juicio,
de doble entrada, digamos. Por un lado es las serias dificultades de gestión, de mirar los problemas, de cómo encararlos y de abocarse a ellos, la falta de un equipo de gobierno que se haga cargo de la gestión del Estado, desde la construcción de gasoductos hasta prever las dificultades en las importaciones energéticas, la producción de insumos, los insumos que requiere la producción argentina, en fin, la falta de gestión global sobre el Estado y lo que eso implica en función del desamparo de los sectores productivos para desarrollar su actividad, por un lado, y por otro lado el tema que a mi juicio es más grave, el que caracteriza más que nada a este gobierno, que es la falla absoluta del diseño político de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner, que fue considerada como una genia por haber inventado una opción política que dotaba de moderación a su proyecto y le permitía ganar las elecciones, se ha demostrado que esa estrategia para ganar la elección no sirvió para gobernar. No arman gobierno, tienen tensiones, conspiran entre ellos, se dicen barbaridades, se faltan al respeto, generan una situación de incertidumbre en la población que hace que sea el gobierno con menos entidad de que yo tenga en memoria desde que actúo en política hace más de 50 años. ¿Es difícil ser opositor? En estas condiciones te pregunto. Sí, muy difícil, porque a nosotros nos llama muy seriamente la responsabilidad. Nosotros sabemos que la oposición hoy requiere un foco que yo creo que lo estamos logrando. La tarea es difícil, pero creo que la estamos encarando bien en Juntos por el Cambio. El foco de la oposición es trabajar en la construcción de la alternativa, juntar los equipos, dar señales de unidad frente al pueblo de que existe una alternativa y armar un proyecto de política económica, política internacional, política energética alternativo, que estamos trabajando, las fundaciones de los partidos que conforman Juntos por el Cambio. Entonces, esa es nuestra tarea y es muy difícil el tener la responsabilidad de no tirar más leña al fuego, digamos. El desgaste que está haciendo Cristina Fernández de Kirchner, la Cámpora y el kirchnerismo en general, del gobierno que ellos mismos integran, hace que nosotros tengamos que ser muy prudentes para no contribuir a la debilidad general tremenda que tiene este gobierno y concentrarnos en generar una alternativa, un contraespejo de una cosa más criteriosa, más moderada, más seria, más capaz de encarar y dar respuesta a los problemas de la Argentina de lo que está haciendo el gobierno, ¿no? A ver, uno lo mira para atrás y podés pensar qué hubiera sucedido si la oposición no prestaba su acuerdo para firmar el acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, se hubiera anticipado muchísimo la situación, y si miramos más atrás, ¿por qué demoró 2 años el exministro Guzmán en hacer ese acuerdo que estaba cantado y que casi tuvo las mismas condiciones? Luego es un acuerdo que ha sido de los acuerdos más laxos que ha tenido el Fondo Monetario Internacional en términos de exigencias de ajustes y condiciones programáticas a la contraparte. El fondo estaba tan interesado como nosotros en lograr salir de este brete enorme que tenía una concentración de pagos imposible de pagar por la Argentina, y nosotros contribuimos a hacerlo, y el hijo de la vicepresidenta y presidente del bloque se fue de la conducción del bloque por eso, y hoy mismo el discurso de Cristina viene precedido del discurso de ayer de su hijo, que realmente parecen gente que se dedica a una estudiantina a conservar y consolidar y bajarle línea a un electorado que cada vez es menor, que cada vez cree menos en ellos, que cada vez está más decepcionado. Tengo enorme cantidad de gente conocida, amigos, familiares, que tuvieron esperanza en lo que podía significar Alberto Fernández, que eran muy, muy críticos del gobierno de Macri, que tiene un nivel de decepción tremendo, y sobre todo con las actitudes personales de Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y Alberto Fernández. Los consideran, y comparto su mirada, gente absolutamente irresponsable que no está a la altura de las circunstancias. Por eso el peronismo se tiene que hacer cargo de este problema. A ver, como político, pero también como ciudadano, ¿te preguntaste el fin de semana pasado y esta semana por qué Alberto Fernández sigue siendo presidente? O sea, ¿por qué sigue aguantando lo que está aguantando?
Sí, realmente sí. Me pregunto porque, sobre todo, ¿sabes por qué, Martín? Por esto de la idea del golpe. Yo creo que la palabra golpe no se puede utilizar ahora. Primero porque no hay ni una política internacional de desestabilización de gobiernos, ni fuerzas armadas, ni sectores concentrados de poder y conservadores que quieran derrotar al gobierno para asumir el control del Estado. Eso no sucede. Acá lo que existe es una impiadosa desestabilización del propio gobierno por parte de Cristina Fernández de Kirchner, su cinismo, su modo, su tono, su perspectiva y su mirada de la economía. Las cosas que dijo hoy en su discurso acerca de la economía la demuestra como una persona absolutamente incapaz de comprender cómo es la dinámica de los fenómenos económicos en el mundo contemporáneo, lo que pasa en los países del mundo, qué pasa con las fuerzas productivas, qué pasa con las inversiones públicas, la relación entre el Estado y el sector privado, totalmente ajena a las tendencias que se consolidan y desarrollan en el mundo las posibilidades de progreso. Me parece que estamos frente a un escenario en el cual Alberto Fernández pareciera tener la voluntad, por una cuestión de yo diría hasta de respeto a sí mismo, de decir, bueno, voy a parar, voy a continuar adelante, pero no se hace cargo de la presidencia. Él podría haber dicho en algún momento, eso es lo que nunca es demasiado tarde, decir, acá el que ganó las elecciones soy yo, vos señora no podías haber ganado jamás una elección, me pusiste a mí para que la ganara, me hago cargo yo y hago las designaciones y saco a todos los monstruos que tengo en el gobierno, lo de la política energética que me dificulta, que no son capaces de hacer gasoductos, que no son capaces de resolver el tema de las tarifas, que no son capaces de resolver ningún problema, que me los estás metiendo para resolver las cajas del Estado. Te saco todo el gobierno. Digo, podría haberlo hecho. El sistema constitucional de Argentina da para eso, podría haber obtenido un respaldo, no solamente de sectores importantes del peronismo, sino de oposición para hacerlo, pero él declinó de las posibilidades que la política da. Porque en el fondo nunca fue un dirigente político, siempre fue un estafero, siempre fue él nunca encabezó una campaña para ganar una elección, apareció de prestado y de sorpresa en una elección, pero no tiene una vida de dirigente político que se ha ocupado de desarrollar consensos, de generar poder, nunca lo hizo, y por ahí hay gente que jamás lo hizo, pero que cuando toma la presidencia se hace cargo y lo hace. Lamentablemente él no lo hizo y no lo está haciendo. Facundo, a ver, interpretame bien lo que te voy a preguntar, digo, con buena fe es lo mío. Vos, digamos, como dirigente radical, no me acuerdo si ocupabas un puesto o no, creo que no, seguiste de cerca el gobierno de Fernando de la Rúa y de la Alianza. Yo sé que las crisis políticas no las puedes comparar tal cual porque cambian las épocas, cambian los actores, pero yo me acuerdo algo cuando la crisis del gobierno de la Alianza toma una envergadura fuerte después de la derrota de las elecciones del octubre, de medio término. Me acuerdo de estar hablando con un radical que me decía, mirá, vos podés gobernar de dos formas, o te apoyás en el pueblo o te apoyás en el partido. De la Rúa no se está apoyando ni en el pueblo ni en el partido, con lo cual tiene un problema porque se le está licuando el poder. Obviamente, salvando las distancias, ¿no sentís un poco que este momento tiene algún punto de conexión con aquel momento? Mirá, yo no formé parte del gobierno de la Rúa jamás me convocó a formar parte de sus gobiernos ni en la ciudad ni en la nación, lo que en su momento me ofendió y pasado el tiempo me generó un gran alivio personal. Agradeciste. Pero me eligieron en un acuerdo con los sectores del alfonsinismo y el del arruismo, con un sector del alfonsinismo, para encabezar la lista de senadores oficialistas del gobierno de la Rúa, que me ganó la interna Terraño por 2.000 votos. En 50.000 votos me ganó Terraño, que era la oposición al gobierno de la Rúa. Y yo lo vi a de la Rúa, hasta en esa situación y en esa elección, absolutamente descomprometido de todo. De la Rúa decía que una elección de medio término era una elección legislativa que no involucraba la opinión sobre el gobierno y no se metía en la campaña. Una cosa que jamás había visto yo en la política.
pero a pesar de estas dificultades que esta persona que te dijo a vos, radical que te dijo a vos, que yo comparto con esa mirada, que no se apoyó ni en el partido ni en la sociedad, yo creo que el problema era muy distinto, porque el problema de la Rúa no tenía una conspiración desestabilizadora profunda dentro del propio Fuente, digamos. Chacho Álvarez se fue, digamos, Chacho Álvarez demostró falta de voluntad de poder, falta de construcción, falta de compromiso con aquello a lo que se había comprometido, como muy bien lo explicó Graciela Fernández Mejía en un libro que habló específicamente de eso, pero Chacho Álvarez no conspiró. Acá Cristina Fernández de Kirchner conspira, desestabiliza, desprestigia, lima a su propio gobierno, lo carga al presidente, lo humilla. Esto no tiene precedentes, digamos. Lo que está pasando es una conspiración interna. Esto es una novedad absoluta, que no es un golpe de Estado, que no tiene nada que ver con nada que haya pasado. Y la oposición está muy responsable, muy sensata, muy cuidadosa, muy criteriosa, demandando, a ver si se ponen las pilas y se ponen a la altura de las circunstancias, y alguno se hace cargo de esto, se ponen de acuerdo entre los dos, o alguno de ellos decide, bueno, yo te dejo a vos el lugar para que te ocupes de esta tarea. Yo sé que es muy difícil hacer un pronóstico, pero vos cómo te imaginás que sigue esto, porque da la impresión que con Batakis no es suficiente, y hay, más allá de las cuestiones internas, hay un país en el medio, el dólar cerró muy alto, la inflación que se viene se está pronosticando en algo así como en un 76%, de acuerdo a las consultoras que consulta el Banco Central. La situación es apremiante. ¿Cómo pensás que sigue? Es muy apremiante, es muy difícil, pero yo soy de los que creo que todavía la situación general, el estado de la sociedad argentina, de sus posibilidades económicas, de sus realidades económicas, el nivel de sus exportaciones, el nivel de su actividad, todavía hay espacio y recursos para que la Argentina aguante el final de este mandato. Yo creo que va a ser, probablemente tenga más poder político la actual ministra de lo que tuvo el ministro anterior, probablemente se modere de alguna forma, a pesar de la pésima imagen que por lo menos a mí me dio la vicepresidenta en su mensaje de hoy, como desubicada, como francamente con nociones de economía absolutamente desajustada de la realidad, el ejemplo de aerolíneas, el ejemplo de los gasoductos, digamos, todas las cosas a las cuales hizo la relación entre la ciudad de Buenos Aires y su aporte al Producto Nacional, precedido por su cuñada Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz, que es el ingreso per cápita de habitantes más alto, la utilización de recursos públicos más altos, hablando que la equidad eran los metros cuadrados de territorio y no la gente que vive. Los mayores beneficiarios de la riqueza de los argentinos son, si no el primero o el segundo, es la provincia de Santa Cruz, que ni siquiera pudieron dar clases en los últimos 2 años. La verdad es que el desparpajo que demuestran en sus acciones, todos los oradores que la precedieron, lo único que hicieron fue hablar del gobierno anterior, digamos, sin una mirada razonable acerca del futuro. Yo sinceramente creo que a pesar de lo berreta de este gobierno, hay el desgaste que se han sometido, el reclamo que le están haciendo sus propios dirigentes del peronismo, que no tienen el vigor que deberían tener ni la vergüenza que deberían tener para enfrentar esta situación, pero que van poniendo algunas reservas. Me parece que van a hacer que esto se modere. Es cierto, fue una barbaridad decirlo en broma, fue una barbaridad haberlo hecho antes y decir, hoy no vengo a voltear a ningún ministro. Fue increíble, esa frase es increíble. Bueno, pero eso dijo y eso demuestra lo que ha venido haciendo, pero yo creo que yo tengo la impresión de que va a tender a estabilizarse políticamente el gobierno, porque hay mucha demanda de todos los demás integrantes del Frente, de que están haciendo una cosa que es indigna, que es una cosa que no está a la altura de las responsabilidades que debe tener un funcionario público, un representante popular. Y me parece que, digamos, no puedo decir que sea optimista, pero lo que quiero decir, Martín, es que no veo un escenario catastrófico. Veo
un lento deterioro, y que a medida que nos acerquemos a la posibilidad de alternancia y en la medida que la oposición sea consistente, sólida, seria y tenga un programa que pueda traer consenso social, que en eso estamos trabajando, me parece que se va a abrir un camino de expectativa, de esperanza, de optimismo para superar esta desgraciada situación que esperemos que sea la última experiencia del kirchnerismo en el poder. Facundo, muchísimas gracias por este rato, por esta linda charla. No, al contrario, gracias a ustedes, Martín. Un abrazo. Obviamente, en la semana que acaba de concluir, el dólar ha sido un tema obligado. Arranco con 3 cotizaciones de 3 tipos de dólar distintos y su variación en la última semana. Cómo estaban el lunes 4 de julio y cómo cerraron el viernes 8 de julio. El blue de 2.60 pasó a 2.73. El contado con liqui de 281,18 a 300 pesos con 89, y el MEP de 272,39 que estaba el lunes pasado cerró a 289,29 la semana. Estamos comunicados con Cristian Buteler, que es analista financiero, y vamos a hablar de qué, del dólar. Hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Martín? Gracias por llamar. Bueno, a ver, ¿qué dice esto? ¿Qué significado le encontramos a estas variaciones de estos 3 tipos de dólar? Bueno, y vos estás tomando desde el día lunes. Si tomás realmente de viernes a viernes, la variación es mucho peor, porque ya el lunes habías tenido una fuerte suba de alrededor del 6% en todos los tipos de dólar. O sea que la variación de toda la semana ha sido mucho peor, incluso de lo que vos la marcás. El dólar había cerrado 239, el blue, por ejemplo, en el viernes anterior a esta corrida. Bueno, lo que sucedió fue realmente una serie de malas decisiones por parte del Banco Central, por un lado, y por el otro lado, la renuncia del ministro de Economía, con una tardanza muy importante para designar a la nueva ministra. Recién este viernes se está conociendo el equipo entero de la ministra, lo que generó mayor incertidumbre, versiones de todo tipo, ¿sí?, que hicieron disparar a los dólares a los valores que vos estás marcando. Uh-huh. ¿Te parece que esta carrera alcista va a seguir o se va a calmar ahora que Batakis nombró un nuevo equipo? Dependerá de qué medidas comience a tomar el Banco Central y Economía, ¿no? Primero Economía, es importante que baje estas malas expectativas que se han creado alrededor de la salida de Guzmán, donde se habló de posible devaluación del dólar oficial y demás. Y después tenemos a la pata Banco Central, ¿no?, que durante el mes de junio emitió 1 billón de pesos, ¿sí?, una parte fue para asistir al Tesoro, otra parte fue para pagar los intereses de la LELIQ, otra parte fue para sostener los bonos. O sea, cuando compraba bonos en pesos, emitía pesos. Esos pesos que emitió durante el mes pasado fueron los que se utilizaron durante esta semana para correr al dólar y elevar la cotización de los tipos de cambio. Entonces, a eso se le había sumado las restricciones sobre las importaciones. Entonces, vos tenías un mercado donde inundaste de pesos, ¿sí?, fue un 10% de todo el stock de pesos que tenías hasta junio, lo emitiste en junio, inundaste de pesos, restringiste más el dólar y diste la señal de que quien necesite dólar tenía que ir a buscarlos al dólar MEP o al dólar contado con liquidación. Entonces, obviamente, el resultado lógico fue lo que hemos visto. Para que esto se retroceda, se tiene que empezar a eliminar esas medidas, o sea, permitiendo que más operadores puedan comprar más importadores puedan comprar en el dólar oficial, y retirando nuevamente los pesos que se emitió de la forma más rápida posible, sería vendiendo, por ejemplo, los bonos que ha comprado, para de esa manera controlar la cantidad de pesos que va a quedar en el mercado y mostrar que, bueno, que al final la demanda sobre estos dólares no va a ser la que está marcando al principio. Cristian, a mí me sorprendió mucho una medida que tomó el Banco Central, creo que el jueves, que prohibía hacer compras en cuotas en los free shops.
¿Eso mueve el amperímetro? O sea, ¿tan pocos dólares tenemos que es necesario hacer esto? No, realmente no mueve el amperímetro para nada, porque quien pasa por un free shop, obviamente está mostrando tener una capacidad de ahorro, una capacidad de gasto, digamos, que no le va a cambiar lo que vaya a comprar en el free shop si lo puede comprar en 3 cuotas o pagar en una sola cuota. Vos cuando vas a un free shop pagás el dólar sin los impuestos, o sea, pagás el dólar de 120 pesos. Que lo pagues en 3 cuotas obviamente es beneficioso, ¿sí? Pero si no lo pagás en 3 cuotas, igualmente sigue siendo negocio y vas a aprovechar igual. Entonces, realmente sacar las cuotas no va a cambiar la cantidad de dólares que la gente va a destinar a comprar en el free shop. Incluso se habla mucho del dólar turista, se habla mucho del dólar tarjeta. Acá hay que entender lo siguiente, el problema no son los dólares que se van por el turismo, el problema son los dólares del turismo que no entran por tener una brecha del 100%, porque todo turista que viene ya sabe cuál es la situación de Argentina y termina yendo al mercado blue a vender sus dólares para hacerse de peso y no al mercado oficial. Entonces, el problema está ahí. Te pregunto esto, digo, más allá que yo ideológicamente creo que es una locura que empecemos a discutir si podemos irnos de viaje o no, digo, a ver, yo escuché que se iban algo así como 2.000 millones de dólares por turismo. ¿Es así? ¿Esta cifra es más o menos correcta? ¿Hay, digamos, no diría una fuga, porque fuga tiene otra connotación ese término cuando hablas de dólares, pero ¿hay una salida excesiva de dólares por el turismo? No, lo que pasa, está mal el número, porque cuando el Banco Central muestra el número que se va por turismo, incluye el dólar que se vende por los $200 que uno puede comprar en el banco todos los meses. Esos a veces son dólares que se usan para turismo y otras veces son dólares que se usan para guardar, ¿sí? También están los dólares que uno, digamos, puede pagar con la tarjeta de crédito de comprar distintas cosas en el exterior. Eso no es turismo, o sea, no hace falta que vos te vayas para poder tener una suscripción, digamos, a Netflix, que son dólares que se están yendo, digamos, que lo contabilizan dentro del turismo, o que tengas una suscripción a una revista internacional, o que tengas algún otro gasto que compres afuera sin moverte desde acá, porque te lo envían directamente y lo pagas con tarjeta. Todo eso entra dentro del dólar turismo. Entonces, la realidad es que el dólar turismo es verdad que hoy en día es negativo, pero no es ni en el número que dicen ni por los motivos que dicen. O sea, la verdad que sería positivo el dólar turista, tendrías una balanza positiva en el turismo si vos pudieses no tener una brecha del 100%. Si yo entrara al Banco Central, hagamos este juego, si se quiere. Suponete que yo entro al Banco Central donde están las reservas, ¿no? Porque uno siempre piensa que hay un gran cuarto con las reservas. Efectivamente, ¿cuántos dólares hay? No me cuentes los encajes, ¿cuántos dólares tenemos en el Banco Central? ¿Se sabe ese número? Hay cuando vos ves la composición de las reservas, vos tenés una parte que es efectivo, ¿sí? En ese efectivo vos también tenés los encajes que podrías restarlos, ¿sí? Y te daría dando cuánto es el dólar efectivo que realmente hay en el Banco Central. Y es alrededor de 4.000 a 5.000 millones de dólares. También está el oro, ¿sí? Uh-huh. Que se puede vender en cualquier momento y hacerse de ese oro en forma efectiva en caso de ser necesario. Pero en dólares efectivos, sin contar los encajes y demás, en dólar billete, digamos, sí, tenés aproximadamente unos 4.000 millones de dólares. O sea, eso es nada para un país. Eso es muy poco para un país, sí. Eso es muy poco, por eso las restricciones. O sea, vos lo que te marcan las restricciones es que tenés realmente un nivel muy bajo de reservas disponibles, ¿sí? Pero vuelvo a lo mismo, también está el oro, que también es otro tanto, que podría llegar a utilizarse en caso de ser necesario, pero también es una mala señal vos ver al Banco Central vendiendo oro para poder cubrir sus importaciones. Te hago la última. Vos, ¿pensás que podemos ir hacia una hiperinflación derecho? ¿En base a todo lo que está pasando? ¿O a una devaluación tremenda?
Yo creo que una devaluación terrible no te va a solucionar absolutamente nada. Si la devaluación si simplemente devaluar fuese una solución, Argentina tendría que ser potencia mundial, ¿no? Porque lo único que hemos hecho constantemente es devaluar nuestra moneda. Así es que hace 20 años con un peso te comprabas $1 y hoy con un peso te compras medio centavo de dólar, ni siquiera un centavo, medio centavo de dólar. Ahora, ir a una hiperinflación depende de lo que haga el Banco Central, ¿sí? Hiperinflación es una condición muy especial que se tiene que dar. A mí me gusta más hablar de aceleración de la inflación, ¿sí? O sea, que podamos llegar, por ejemplo, a los 3 dígitos. Bueno, lo que hizo en el mes de junio pone muy en riesgo a la Argentina de que terminemos el año con 3 dígitos de inflación. Cristian, muchísimas gracias por esta charla y la verdad es que tenemos que ser preocupados después de escucharte. Desgraciadamente sí, pero no es por escucharme, sino por las actitudes que toma el Banco Central, que realmente creo que ha tenido uno de los peores meses en estos 2 años y medio de gestión. Te mando un abrazo grande. Otro para vos, gracias por todo. Bueno, para que todo el mundo sepa, acaba de hablar Cristina. Son pasadas las 6:30 de la tarde, y ni bien terminó de hablar Cristina, se me ocurrió darme un gusto, sentarme a charlar un rato con un periodista que es muy informado, con un gran amigo, y dije, vamos a analizar el discurso de Cristina y la semana que acaba de pasar con el Beto Valdés. Así que lo llamé al Beto Valdés, es viernes a la noche, 7 menos cuarto de la tarde. Este es el momento que estamos haciendo esta entrevista. Hola Beto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, arranco con algo completamente obvio. ¿Cómo la viste a la señora presidente o vicepresidente? Diferente en algunas cuestiones a la de hace 6 días. O sea, concretamente a la de Ensenada e incluso a la de Avellaneda. ¿Vos dirías que bajó un cambio? Sí. Al estilo Cristina. Por supuesto. Al estilo Cristina. Me parece que está comenzando a confirmarse muy suavemente alguna de los rumores o trascendidos de lo que se supone que conversaron el domingo pasado, primer acercamiento después de muchos meses, la cena íntima del lunes a la noche y la del miércoles a la noche, donde se agregó Sergio Massa, aquella que quisieron ocultar y desencadenó toda clase de rumores. La que Cerruti desmintió. Exactamente, la que Cerruti desmintió, pero ocurrió. Por supuesto. ¿Te parece que, digamos, que este tono un poquito más bajo se da porque se dio cuenta que había llegado al precipicio? A ver, normalmente cuando uno suele conversar con los pocos referentes de ese núcleo hermético pero tan cerrado, tipo secta, lo que normalmente percibís es que la noción, la mirada, la comprensión de lo que ocurre a nivel nacional o internacional es una lectura diametralmente opuesta o en una sintonía pero tan lejana a la que podemos tener nosotros dos o quienes nos escuchan. Sí. Eso me parece muy importante aclararlo, porque es más, no solo para esto, para hacer un curso acelerado del cristinismo, siempre hay que entender
que hay negación, que no hay una comprensión total de dónde ella está parada. Y en todo caso, te diría que si vos me decís, bueno, bajó los decibeles porque creía que estaba en la cornisa, no tanto. Fundamentalmente, lo que perciben estos muchachos, que son muy particulares a la hora de analizar muchas cuestiones, es que en todo caso había que bajar un poquito. Alguna pauta nos dio Máximo Kirchner allí en el Escobar, que claro, las formas siempre engañan, porque ellos no van a perder las formas. Porque no te olvides... Bueno, ayer parecía que hoy iba a ser fuerte. A mí, digo, la frase de Drácula me pareció como que hoy se venía un discurso más fuerte del que escuché. Sin embargo, me parece que los dos, si vos unís los puntos, coinciden en algo, en que el poder es de Cristina. Cuando en la frase de Drácula Máximo dice, tienen que salir a buscar a Cristina tiene que venir a salvar todo esto, y hoy Cristina dice, no se preocupen, quédense tranquilos porque no voy a revolear ningún ministro. Me imagino que Moroni respiró, pero digo, queda claro quién revolea ministros y quién le saca las papas del fuego al gobierno. Obviamente. Pero, a ver, no nos dejemos llevar, insisto, por las formas. Ayer Máximo y hoy Cristina continuó con una línea donde encontraron el punching ball. Se lleva la marca Guzmán. Es el presidente. Se lleva la marca Guzmán. Exactamente. Mira, yo escribí una nota que les recomiendo a quienes nos escuchan y obviamente también a vos en el portal MDZ, más allá de disculpa que pase el chivo. No, por favor. ¿Por qué? Porque me pareció muy interesante. Dediqué la nota exclusivamente al análisis que hace la consultora Analogías de su último informe de opinión pública. Recordemos, esta consultora históricamente era de Analía del Franco. En 2015, según dicen las malas lenguas, por una deuda importante que tenía estos muchachos siendo gobierno y con la caja de todos nosotros, se tuvieron que ir porque llegó un tal Macri. Y al decirle a Analía, no te podemos pagar, ¿cómo podemos arreglar? Bueno, ahí se generó una operación comercial donde ella vende la consultora, se hace cargo sectores muy, muy cercanos a Máximo para tener su propio lugar donde no solo ver lo que se viene, comprender, sino convengamos que también, y no solamente estos muchachos, suelen hacer este tipo de jugadas en toda la política, que es medir para consumo interno, pero a su vez utilizar la consultora para operar, donde normalmente, no digo que lo haya hecho Analogías, pero donde normalmente es más dibujo diferente a la muestra que ellos reciben, porque quieren instalar otra cuestión en la opinión pública. Aclarado esto, ellos cierran la encuesta el 29, es decir, no se había ido Guzmán. Es decir, no aparece reflejado el impacto para unos, para otros, que ocurrió en la gente en relación a la salida del ministro de Economía. Sin embargo, tienen la capacidad como para prácticamente
te digo, con un lujo de detalle, cuadritos y demás, de plantear que, lo voy a sintetizar porque ellos también lo hacen, el fracaso estrepitoso, este verdadero desmadre económico, de gobernabilidad y de pérdida de rumbo del Frente de Todos, es responsabilidad exclusiva del exministro de Economía. Es más, ellos toman lo que denominan los 30 meses de gestión, mes por mes, y digo, sintetizando y manipulando, plantean que todo venía muy bien. Incluso, claro, se suben a los números mentirosos, extraordinarios del principio de la cuarentena, te promedian con eso. Bueno, esa misma encuesta es la que dice que Alberto Fernández tiene un 30% de imagen positiva, ¿no? O 35%. Sí, más o menos. Como es no me parece muy creíble. Nada de nada. Pero yo te diría que lo comento porque me parece que ahí es donde uno termina de comprender cómo ellos sienten todo lo que viene ocurriendo, y fundamentalmente esta simplificación, estoy mirando para confirmarte, acá la tengo. Según analogías, insisto, la encuestadora de Máximo Kirchner, el presidente tiene un 63,4% de imagen negativa contra un 33,5% de positiva. Y lo que terminan planteando, que eso es lo que me parece extraordinario, porque, Martín, en el fondo lo creen. Sí, lo creen. Sí, claro que lo creen. Y eso hay que hacer casi de docencia para que la gente se dé cuenta cómo son estos muchachos. Es decir, la mirada, yo te decía antes, es, bueno, venía todo bárbaro, volábamos en materia de imagen, de expectativas, especialmente con la cuarentena. Incluso dicen que los números a lo largo, insisto, de los 30 meses muestran de qué manera, te leo textualmente el informe, de qué manera impactaron las carencias persistentes en las que vive una mayoría de la sociedad en el apoyo al gobierno. La baja ponderación de la política económica es un aspecto insoslayable. Entonces dice que hay 3 etapas. La primera es entre marzo y octubre de 2020, que estuvo caracterizada por el Estado presente, plantean todo lo que a ellos les encanta, el IFE, repartir las vacunas, aunque lo hicieron de cualquier manera, y nos dieron las vacunas que la gran mayoría de la gente no quería. Después que a finales del 2020 y hasta el proceso electoral del año pasado, ¿qué pasó? Y hubo un personaje siniestro que implementó un ajuste fiscal y monetario, obviamente Guzmán, mirá qué interesante, en tornos a los lineamientos que ya proponía globalmente el fondo. Con lo cual lo que están diciendo es eso que, ¿te acordás que trascendió ese audio de Fernanda Vallejos? Sí, claro. Ellos están convencidos que
Guzmán es un agente del fondo. O lo era mientras fue... Pero perdóname, a Guzmán lo trajo Cristina, no lo trajo Alberto. No. Y tenían una relación espectacular, se reunían. Digo, lo que nadie dijo en toda esta semana es que a Guzmán lo trajo Cristina. Claro. Perdón, a menos que esté equivocado, que me haya olvidado, pero me parece que fue así. Sí, totalmente. Che, Beto, y tenían una relación espectacular. Escuchame una cosa, ¿y vos cómo viste toda esta semana? Digo, a ver, fue una semana recontra vertiginosa, una semana con, desde ya, la peor crisis del gobierno, una semana en la que el presidente no habló. Algunos dicen que Massa perdió, yo creo que no. Creo que siempre hay un Massa para después. Y el jueves tuvimos una ola impresionante de rumores de todo tipo, y especialmente uno que decía que el presidente renunciaba. En el medio renunció un montón de gente y que después no se confirmó. Pero ¿vos cómo viste todo este desarrollo? Como un reflejo, en primer lugar, de que el domingo a la noche con Batakis no alcanzó. Eso quedó en evidencia en las horas siguientes, porque generaba ya debate y tironeo dentro del propio oficialismo, porque también durante el fin de semana, esto creo que hay que aclararlo muy bien, fue Alberto Fernández quien quiso circunscribir una crisis política de una profundidad, por lo menos sin antecedentes para la historia de un gobierno peronista, ministro por ministro. Massa y el kirchnerismo lo que pretendían es la famosa mesa de accionistas cogobernando, cosas que por el momento no está disponible para la voluntad presidencial, y mucho menos resetearle el gobierno tirándole ministros por la ventana. Eso lo quería Massa, pero también la vicepresidenta, y finalmente no ocurrió, lo cual no significa que no vaya a ocurrir, y coincido con vos respecto a Massa. Es más, no solo dentro del oficialismo, sino dentro de Juntos por el Cambio, que están mirando también con cierta preocupación especulativa, se podría decir. Claro, bueno, obvio. Pero preocupación al fin. No lo diría como una crítica a lo especulativa, porque me parece que si probablemente Juntos por el Cambio pueda llegar a ser gobierno, y a mí me daría un poco de temor el país que le van a dejar a Juntos por el Cambio si es que se convierte en gobierno nuevamente. Sí, yo te diría que a esta altura se está dando un fenómeno realmente muy particular. El único consenso que hay dentro del oficialismo, el Frente de Todos, sumado incluso a aquellos que están, porque no les queda otra, como el establishment tradicional del peronismo, y cuando digo eso me refiero a toda la dirigencia sindical, fundamentalmente los gordos independientes, los gobernadores, muchos intendentes. El único consenso es: el año que viene perdemos el gobierno nacional. Eso no se lo discute nadie. Lo único que ellos ponen en duda y van a actuar en consecuencia es que creen que está competitiva la provincia de Buenos Aires, que es el gran objetivo de Cristina y de Máximo. Ergo, a mí me lo admiten incluso la gente de Juntos, sobre todo el larretismo, que los últimos números que ellos tienen están muy parejo, pero está un poquito arriba, casi dentro del margen de error, si hoy fueran las elecciones, Axel Kicillof, que increíblemente, pese a la pésima gestión, es el que mejor mide dentro del oficialismo. El resto está todo perdido, lo que es la elección nacional. Se empieza a parecer mucho, Martín, nosotros que tenemos muchos años en esto, sí, a el proceso del 99. La PASO
de Juntos por el Cambio, por la foto y la película hasta ahora, es casi, salvando las distancias, algo parecido a lo que se registró en 1998, después del triunfo contundente de la irrupción de la coalición entre el radicalismo y el FREPASO, la alianza, que en el 98 se una interna abierta de Graciela Fernández Mejide y Fernando de la Rúa, y para todo el mundo político, el que ganaba esa interna era el próximo presidente, como ocurrió 10 años antes. Exactamente. En el 88, sí, entre Cafiero y Menem. ¿Por qué? Porque tanto Angelos como Duhalde estaban casi condenados. Bueno, hoy se da una situación similar, por eso tenemos a los gobernadores alambrando las provincias, adelantando las elecciones y fundamentalmente las locales, despegándolas de las presidenciales. Eso es hoy la coincidencia realmente general. Entonces, a partir de esa cuestión, empieza a cobrar interés en el mundo político, en el Círculo Rojo, en Washington y en Wall Street, a ponerle un microscopio a lo que haga de aquí en más la principal coalición opositora. ¿Por qué? Porque se necesita, en forma casi imprescindible, confiar, o por lo menos saber si los que vienen aprendieron, si van a tener la voluntad política de hacer las reformas que Macri no quiso, no pudo, que Alberto ni siquiera tuvo en cuenta, y que hoy está en debate dentro del PRO, entre halcones y palomas, y ni hablar con el radicalismo. Beto, hablaste del Círculo Rojo, del famoso Círculo Rojo. El Círculo Rojo, ¿qué entiende? Entiende que Alberto termina, y te hago una pregunta estabilizadora, si querés. El Círculo Rojo entiende que Alberto termina, que Alberto no termina, que, digamos, el poder todo el mundo sabe que lo tiene Cristina, evidentemente, o una gran parte, o una gran cuota, no digo el 100%, pero sí una gran parte. Si el Círculo Rojo tiene que pedir algo, tiene que negociar algo, ¿a qué ventanilla va? O sea, siendo que hay 3 ventanillas, ¿no? Con distintos tamaños. La de Alberto, la de Cristina y la de Sergio Tomás. ¿A dónde va? Para conseguir algo concreto al día de hoy. Sí. Y después de las medidas del Banco Central, de los otros, o sea, de hace 2 lunes, que es realmente lo único que hoy puede pedir el mundo empresario al gobierno, no tienen con quién hablar. ¿Por qué? Porque la persona tendría que ser Daniel Scioli, no tiene respuestas. Esta muchacha Silvina Bataki se está tomando su tiempo para ir armando un equipo económico que hasta ahora pinta muy mediocre y flojito. Sí, claro. Y Cristina mucho no te puede resolver, que es lo interesante también de esta especie de... Yo lo planteo casi como un jaque en el ajedrez, entre 3. ¿Por qué? Porque también ha trabado y ninguno le impone al otro lo que quiere. Es decir, hasta ahora, sí, desde el sentido común se puede decir, Cristina ganó. ¿Y por qué ganó? Porque se fue Guzmán, perfecto. ¿Llegó en lugar de Guzmán quien ella quería? No. No hubo reseteo del gobierno tampoco. Era Augusto Costa. Era Augusto Costa, exactamente. No hubo reseteo. A eso, no pudo aprovechar lo que ellos imaginaban que iba a ser un desbande, entonces iba Guzmán y nos llevamos puesto a Pese, a Moroni, a Dylan, a Vito Velo, y sin embargo sigue Dylan, siguen absolutamente todos los famosos funcionarios que no funcionan, y hoy te dice que no lo va a tirar por la ventana. ¿Por qué dice eso? Porque sabe que no es tan sencillo. Empezó con cartas, Martín. Sí, claro. Después con actos. Y hasta ahora lo que logró es que Guzmán se canse y tire el ministerio por la cabeza.
Pero el resto, a los que Cristina le encantaría jubilar, siguen en sus puestos. Entonces, no digo que el presidente está fortalecido, está resistiendo. Uh-huh. No quiere pasar a ser un pato rengo, que para muchos ya lo es, pero en la jerga de la política es cuando vos entregas todo y te dan la correa de Dylan para que lo pases en olivos y punto. Es lo que hace el presidente, pero no lo quiere aceptar, blanquear y fundamentalmente que lleguen caras extrañas a la Casa Rosada. Le pasó a Juan Mansur. Se lo comió la gestión. A Juan Mansur desapareció. Aníbal Fernández desapareció. Porque él no acepta, ese es el otro problema, no acepta caras extrañas y sobre todo que sean interpretadas como gente que viene a cogobernar o intervenir en la gestión. Se puso loco el presidente cuando Adrián Cochen, desde su capacidad de operación política y de instalación, empezó a plantear, no mintiendo, explotando algo que estaba ocurriendo. Nada extraordinario, que el jefe de gabinete llegaba temprano y hacía ir temprano a los ministros y había reuniones de gabinete día por medio y hasta todos los días. Eso duró 3 semanas. Porque lo cortó el presidente. Claro, sí, por supuesto. Se puso celoso. Sí. Entonces muchos me dicen, ¿y si va Sergio Tomás, lo va a dejar? Y te agrego otra que me cuentan a mí. Daniel Scioli, todo muy lindo, se marcó como ministro, que él puso a Bataki, que no sé qué, no interesa. Antes de asumir como ministro, cuando ni siquiera estaba la oferta sobre la mesa en una charla en Olivos, que es lo que cuenta Scioli, el presidente le dijo, tenés que jugar. Significa, tenés que presentarte a lo que él prometió que va a ser una paso de candidatos presidenciales del Frente de Todos. ¿Cuál fue la respuesta del Pichichi? Alberto, yo voy a jugar si vos anunciás que renunciás a la reelección. Vos jugá, pero no le contestó. Lo otro que le importa a todo el mundo político, porque es un poquito incómodo salir a la cancha diciendo soy candidato a presidente, empezar a hacer campaña, y mucho más ahora que es ministro, cuando el presidente no se niega terminantemente a blanquear lo que todos sabemos, pero que es imprescindible para el peronismo que lo diga, que diga, de aquí en más soy un presidente de transición, voy a terminar el mandato y abro la paso en la cual yo no voy a participar. Eso no lo quiere decir. Dios. Beto, muchísimas gracias por esta charla. Fue un verdadero placer. Lo mismo para mí. me trajo lindos recuerdos. El gran respeto humano y profesional que tengo respecto a vos, a lo que siempre me gustó, todo lo que hiciste, todos tus productos, desde Horizonte, desde muchísimas cosas. Mirá que antiguo. Somos viejos, Beto, somos viejos. Pero quería recordártelo porque sabés que te aprecio. Sí, ya lo sé. Yo también. Que hemos pasado momentos lindos, momentos fuertes, como es esta profesión, y con más razón lo disfruté por el clima que vos generás, y muchísimas gracias por haberme llamado. No, Beto, por favor, es un placer y te vamos a estar molestando seguramente varias veces. Sí, encantado de la vida. Esto es un lugar de amigos. Gracias, Beto. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Estamos llegando al final de este episodio de Micromundos, el más largo desde que empezamos, el más largo de los 30 y pico de episodios de Micromundos. Bueno, espero que no los haya aburrido, a mí me encantó hacerlo, me parece que hay
mucha información para reflexionar, mucho para pensar. Tuvimos una semana agitada, tuvimos una semana muy complicada. Creo que esas semanas agitadas y complicadas no se terminaron. No sé si empezaron o estamos por el medio o es el principio del final, pero me parece que hay muchas cosas que van a estar por venir. Me parece que vamos a sufrir días muy complicados. Me parece que el gobierno no tiene un plan. Claramente Batakis por el momento no ha mostrado tener un plan. Se metió con la plata que gasta la gente que viaja al exterior, ¿no? Parece que ese es el problema de Batakis. No sé si habrá otro. Como siempre, en un dirigente de kirchnerismo rápidamente le aparecen las contradicciones, ¿no? Si Cristina hablaba de vivir con lo nuestro usando un iPhone 13, Batakis que critica a los que salen al exterior para gastar dólares que atentan contra la generación de empleo, aparece que su hijo está en Londres, creo que en un intercambio. No es porque el hijo de Batakis no tenga derechos de estar en Londres. Es más, yo defendería que el hijo de Batakis pudiera estar en Londres. El problema es que Batakis no quiere que yo me vaya a Londres o que vos te vayas a Londres, porque cree que eso es de ricos nada más, que uno no puede tener esa aspiración. Bueno, no hay un plan. El presidente no está en control del país. Quien está en control del país es Cristina Fernández de Kirchner y vamos a ver cómo nos va. Hasta ahora nos ha ido bastante mal. Amigos, la verdad es que no tengo nada para recomendarles. Estuve pensando algo para recomendarles y no lo tengo. Todo lo que vi en la semana, que fue muy poco, es bastante malo. Así que vamos a dejar la recomendación para la semana que viene. Espero me perdonen. Gracias, nos reencontramos en la próxima semana. Mi nombre es Martín Pitón. Ya saben que nos pueden encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify y Apple. Y también me pueden seguir en las redes, en Twitter en @MartínPitón y en Instagram en @PitónMartín. Denos un like, recomiéndennos, escúchennos y por supuesto escuchamos todas sus opiniones que nos encantan recibirlas. Chau y muchas gracias.